117.000 millones de pesos provengan de ingresos nuevos. Y todo este crecimiento y toda esta diversificación la tenemos que hacer de manera eficiente. Y nuestro indicador de eficiencia operacional debe ser por lo menos el 50% al 2026. Esto implica un reto muy grande, porque quiere decir no solamente que tenemos enfocados nuestros esfuerzos al crecimiento y a la diversificación, sino también a un crecimiento con gastos controlados. Es así, pero digamos lo que yo quiero resaltar en este momento es justamente, y en la siguiente, Laura, por favor, es porque es que uno puede empezar allá a ver cómo es la diversificación. Desde el año pasado nosotros tenemos la aprobación de la Superintendencia Financiera para 2 productos nuevos, en la cesión de derechos económicos y Atrae, y ahora les voy a mencionar qué es Atrae, para operar lo que nosotros hemos llamado la financiación no bancaria o los recursos de activos alternativos. En la cesión de derechos económicos, solamente para recordarles que es un producto en el que los proveedores que tienen en sus manos un contrato pueden ir a la bolsa y registrar ese contrato en la bolsa y a través de eso conseguir financiación o capital de trabajo para la ejecución de ese contrato. Eso ha tenido un crecimiento lento, pero ahí vamos, ahí va seguro, ahí va recorriendo el camino. Atrae es nuestra marca que ayer tuvimos el lanzamiento de lo que es en la negociación bursátil de facturas electrónicas. En Colombia ustedes bien saben que las facturas electrónicas se negocian, las facturas en general, existe un mercado de factoring, pero nosotros estamos llegando con fuerza y estamos llegando con dinamismo para atraer, crear ese mercado bursátil, en donde la palabra bursátil coge una dimensión importante porque nos diferencia lo que es el factoring en Colombia. Y para mencionar también que ya desde hace un par de meses estamos operando un broker de energía. Mientras, digamos, tenemos la aprobación de la CREC para operar el mercado regulado, en este momento estamos trabajando en el mercado no regulado, y en ese sentido esperamos hacer operaciones en el corto plazo o generar conexiones en el corto plazo. Es una figura muy innovadora en Colombia, no existe, pero creemos que tenemos un valor agregado muy importante para ofrecer al mercado de energía. Y también tenemos el gran hito de que la CREC hace menos de un mes, en una resolución, ya nos habilita como un agente adicional en el momento en que tengamos aprobado nuestro mecanismo de comercialización de energía dentro de la cadena de energía del país. Entonces, estos son todos elementos que van mostrando cómo vamos consolidando unos esfuerzos a los que la bolsa ha puesto y enfocado sus energías para sacar y crecer, como ya les dije, y crecer en la diversificación. Entonces, ya tenemos esta consolidación. En esta oportunidad no me voy a referir específicamente a los resultados financieros. Aquí Juan Camilo, que me acompaña, hará su presentación. Pero también quisiera como mencionar que justamente lo que uno empieza a ver es que tenemos una capitalización bursátil que la bolsa está cogiendo una dinámica diferente y que está soportada justamente con lo que ustedes bien conocen que es nuestra solidez financiera, este crecimiento que les acabo de decir, pero también, digamos, con todo el compromiso de la bolsa y de todo el equipo que nos acompaña acá para obtener estos resultados. Entonces, Juan Camilo, por favor, cuéntenos cómo nos fue este primer semestre. Gracias, Marinette. Muy buenos días a todos. Bueno, el segundo trimestre del año marcó, sin lugar a dudas, un cambio importante en la tendencia que les habíamos reportado durante el primer trimestre del año. Tenemos, y vamos a ver en detalle más adelante, en esencia tenemos un crecimiento en nuestros ingresos del 2% frente al primer semestre del 2023. Nuestra utilidad operativa disminuyó un 19% frente al primer semestre del año pasado.
y la utilidad neta cayó un 26% frente al primer semestre del año pasado. Sin embargo, en el primer trimestre habíamos registrado una caída en la utilidad neta del 55%. Y vamos a ver más adelante, y esto básicamente es lo que refleja ese cambio de tendencia importante que estamos comenzando a evidenciar a partir del segundo trimestre y que ya se comienza a consolidar ese cambio a partir del tercer trimestre del año. Entonces, Laura, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a los ingresos, cerramos el mes de junio con cerca de 45.600 millones de pesos. Como les mencioné, 2% de crecimiento frente a los 44.500 del primer semestre del 23. Y en términos de gastos, cerramos con gastos de 28.600 millones aproximadamente, un 21% por encima del año pasado. Sin embargo, aquí quiero resaltar que ese 21% tiene 14 puntos aproximadamente que están representados en gastos extraordinarios, es decir, gastos de una sola vez. Luego, el crecimiento, digamos, de nuestra base regular de gastos frente al primer semestre del año pasado fue de un 7%. Buena parte de ese incremento en gastos pues obedece al cambio, a los cambios que hemos venido haciendo en nuestra estructura organizacional para ajustar todos los cambios que son necesarios para garantizar la ejecución de la estrategia. Entonces son gastos que teníamos previstos, pero que es muy importante tener en cuenta pues, que son gastos de una sola vez y por lo tanto nuestra base está controlada, como les menciono, en un 7%. Si miramos el comportamiento trimestre por trimestre, para resaltar lo que dije al comienzo de mi intervención, en esencia, como les mencionaba, el primer trimestre del año marcó una caída en los ingresos del 8%. Teníamos 20.500 millones de pesos de ingresos durante el primer trimestre del año. Sin embargo, durante el segundo trimestre, ya comparados contra el segundo trimestre del 23, tenemos un crecimiento del 13% en los ingresos. Esto es lo que nos lleva a ese crecimiento agregado en el semestre del 2%. Este cambio en tendencia, como lo digo, lo estamos evidenciando en lo que va corrido de este tercer trimestre. Luego estamos muy positivos frente al desempeño de la compañía en la segunda mitad del año de cara en términos de crecimiento y en términos del cumplimiento de nuestras metas. En términos de gastos, pues un comportamiento un poco similar. Los gastos extraordinarios se dieron esencialmente durante el primer trimestre del año, en donde marcamos un crecimiento del 32% frente a los primeros 3 meses del 23. Y durante el segundo trimestre, que ya estamos normalizados en términos de nuestra dinámica de gastos, hubo una variación del 10%, cerrando con 13.000 millones de pesos. Es decir, si ustedes ven, según primer trimestre, 15.500 millones de gastos, segundo trimestre, 13.300. Luego los gastos también, digamos, estamos muy positivos en términos de control y en términos de cumplir nuestras metas de aquí al cierre del año durante el segundo semestre. Bueno, en términos de EBITDA tenemos un comportamiento similar. Cerramos el mes de junio con 18.460 millones de pesos frente a los casi 22.000 del primer semestre del año pasado. Y utilidad neta, como lo mencioné, una caída agregada en el semestre del 26%, pasando de 15.951 a 11.105. En el de pasamos la siguiente, Laura, por favor. Es similar la tendencia, como ustedes podrán ver aquí, el EBITDA durante el primer trimestre presentó una caída cercana al 50%, cerrando con 5.800 frente a 11.120 en el primer trimestre. Y en el segundo trimestre tenemos ya un repunte del 16%, pasando de 10.800 a 12.000, y es casi 3 veces el EBITDA que hicimos durante el primer trimestre del año. Entonces, pues también en términos de desempeño y de rentabilidad, pues estamos viendo un cambio de tendencia favorable en el desempeño de la compañía.
En términos de utilidad neta, de la misma forma, como lo mencioné, una caída en el primer trimestre del 55%, que ya se revirtió durante el segundo trimestre, pasando de 6.400 millones a 7.300 millones de pesos al cierre de junio en los 3 meses de abril a junio de este año. Bueno, en términos de ingresos, ya entrando en el detalle de nuestros productos, pues en esencia tenemos una tendencia importante en nuestros dos principales productos, que son el registro de facturas y el mercado de compras públicas. Tuvimos una disminución de ingresos en el registro de facturas frente al 2023, cercana a los 2.000 millones de pesos, que fue compensada en su totalidad por el mercado de compras públicas, que crece un 27%, aportando cerca de 2.000 millones de pesos, es decir, nos compensó completamente la caída en el registro de facturas. Y tenemos, digamos, 3 elementos importantes: el gestor del mercado de gas, que nos aporta 915 millones en ese crecimiento; convenios, que tenemos también un cambio de dinámica significativo durante este año, nos está generando 522 millones de pesos adicionales. Y de resaltar la cesión de derechos económicos en el SIM, que nos genera ya 250 millones de pesos, como lo mencionó María Inés en su introducción. El SIM, lo vamos a ver más adelante, está comenzando a tener una dinámica importante en los mercados administrados por la bolsa. Luego esperamos que esta consolidación de este producto comience a aportar mayores ingresos de manera gradual dentro de nuestro portafolio. En términos del registro de facturas, ya para hacer un poco más de detalle en términos de cada uno de nuestros productos, entonces, como les mencioné, tuvimos una disminución en los ingresos del 7%, nos generó 28.440 millones de pesos. Esto está representado en una caída en el volumen registrado de cerca de 2 billones de pesos. Pasamos de 33.9 billones en el 23 a cerca de 32 billones de pesos en los primeros 6 meses de este año, con un total de 12 millones de registros. De resaltar, hay digamos 2 o 3 productos que están generando esta tendencia. La primera es el sector de alimentos balanceados, en donde tuvimos un registro de estos 31 billones de pesos, representó 5 billones en registro, pero representa una caída en precios importante, cercana al 24%. Y lo sigue en esa disminución el sector de aceites y grasas, que tuvo una disminución en precios del 27%. Sin embargo, comienza a tener un repunte importante en el volumen registrado. Como ustedes ven, tuvimos un crecimiento en el semestre cercano al 70% frente a los volúmenes registrados en el año pasado. Y por último, cereales, que tuvo también un comportamiento negativo en precios del 16%, y también una disminución en el volumen registrado del 4%. Esto nos lleva básicamente en el registro de facturas a una variación total del 6%, que se descompone en una disminución en precios del 15%, frente a un aumento en precios el año pasado del 6%. Entonces aquí tenemos un cambio importante en la tendencia. Y en términos de volumen registrado, sí observamos una mayor dinámica en el comportamiento del volumen, pasando de 6% de crecimiento en el 2023 al 11% de crecimiento en el volumen total registrado durante este año. Entonces, vemos una tendencia, digamos, que no fue favorable durante el primer semestre del año. Esto lo teníamos previsto y ya estamos comenzando a ver un repunte que esperamos se comience a ir consolidando a lo largo de este tercer trimestre y durante el último trimestre del año. Entonces, esto con respecto al registro de facturas. Con respecto al mercado de compras públicas, como les mencioné, ha venido teniendo un comportamiento destacado. Tuvimos un incremento en los ingresos del 27% frente a lo que
registramos en el 2023, generando 9.700 millones de pesos. Se negociaron durante estos primeros 6 meses cerca de 997.000 millones de pesos. Y 2 o 3 datos importantes: estas operaciones han generado ahorros a las entidades públicas por cerca de 64.000 millones de pesos. Y lo segundo es un incremento importante en el ticket promedio. De esos 996.000 millones de pesos negociados, se hicieron en cerca de 170 operaciones con un ticket promedio de 5.800 millones de pesos. Mientras que el ticket promedio en el 2023 fue de 3.700 millones de pesos. Esto es un incremento cercano al 50% en el ticket promedio de cada operación. Lo otro es el volumen total negociado está representado esencialmente en 2 grandes sectores, que son el de servicios y el de alimentos. Entonces, el MSP, conclusión, un comportamiento destacado, viene con una muy buena tendencia desde el año pasado. El año pasado el MSP creció cerca del 40%. Tuvimos el año pasado negociaciones en todo el año por cerca de 1.7 billones de pesos. Y este año, pues esa tendencia se ha mantenido y estamos esperando digamos, mantener este buen comportamiento del MSP durante lo que resta del año. Con respecto al gestor del mercado de gas, tuvimos ingresos por 4.726 millones de pesos, un 24% más de lo que recibimos el año pasado, y esto es esencialmente resultado de las condiciones contractuales del contrato que tenemos en este momento como gestor del mercado de gas de cara a la CREC. Y pues informativo, se registraron en total 1.8 millones de dólares este año contra 1.4 millones de dólares en el 2023. Pasando a las órdenes irrevocables de giro, tenemos ingresos que disminuyeron en un 27%. Reportamos ingresos por cerca de 500 millones de pesos, aun cuando el volumen registrado aumenta un 18%. Pasamos de 112.000 millones de pesos a cerca de 133.000 millones de pesos. Y esta disminución en los ingresos esencialmente tiene que ver con una menor duración de las operaciones, especialmente las operaciones asociadas a servicios de vigilancia están teniendo una duración inferior a lo que venían el año pasado, lo que significa básicamente pues, que se están pagando más rápido por parte de las entidades, y eso pues tiene un efecto negativo en nuestros ingresos. De resaltar aquí en órdenes irrevocables de giro un comportamiento similar en términos de ticket promedio al MSP. Este año esos 132.000 millones de pesos representan un ticket promedio de 2.880 millones por operación, mientras que el año pasado teníamos cerca de 1.360 millones. Es decir, estamos un poco por encima del doble en términos de ticket promedio frente al año pasado. Lo que está asociado, o sea, tiene una correlación directa con el mayor ticket promedio en operaciones del MSP, pero de alguna manera también una mayor profundización en el volumen de operaciones. Bueno, con respecto a la cesión de derechos económicos, que recordarán es el producto que lanzamos el año pasado, este año pues se ve una dinámica importante. El año pasado este producto fue lanzado en abril del 2023. Y ya en lo que va de este año tenemos contratos registrados por cerca de 44.000 millones de pesos. Esperamos pues que este comportamiento de la cesión de derechos económicos siga marcando una tendencia al alza, y como lo mencioné en mi introducción, esperamos que pues gradualmente la cesión de derechos económicos va a ir ganando terreno en términos de participación dentro de nuestro portafolio de ingresos.
En conclusión, pues el segundo trimestre estuvo marcado pues, por un crecimiento muy importante del mercado de compras públicas que viene consolidándose desde el 2023. Este producto nuevo de cesión de derechos económicos, pues que ya supera los 40.000 millones de pesos y viene con una dinámica muy interesante. Ya durante el tercer trimestre estamos viendo una dinámica favorable también en el volumen de negociaciones. Y por otro lado, pues la desaceleración en el registro de facturas, pues que también ha marcado una tendencia que teníamos prevista y que, como lo mencioné, esperamos ya estamos comenzando a evidenciar una reversión de esa tendencia en términos de crecimiento, con lo cual el segundo semestre del año debería mostrar unos resultados positivos para el registro de facturas y en general para el desempeño de los ingresos de la compañía. Para el tercer trimestre, yo creo que tres cosas a resaltar, pues como lo mencioné, el cambio en la tendencia del registro de facturas, la buena dinámica de negociaciones de compras públicas, que como lo mencioné, yo creo que hay dos temas importantes. El año pasado creció cerca de un 40% y pues este año ha venido mostrando una muy buena dinámica. Deberíamos estar llegando a una cifra cercana al 1.92 billones de pesos de negociaciones durante este 2024, pues lo cual marca también una consolidación muy interesante del mercado de compras públicas. Y por supuesto, los ingresos provenientes de nuevos productos, la cesión de derechos económicos y nuestro nuevo producto Atrae, que comenzará a operar durante este mes de agosto. Y esperamos que eso también marque un cambio fundamental en la dinámica de ingresos, en la ejecución de nuestra estrategia de diversificación y obviamente pues tendrá un impacto muy importante en el mercado de factoring en Colombia. Bueno, con eso terminamos nuestra presentación y abrimos la sesión para preguntas. Así es, Juan Camilo, los invitamos a hacer sus preguntas a través de la herramienta levantar la mano o dejarla a través del chat. Creo que tenemos una mano levantada. Andrés Hernández, adelante. Andrés, Tienes el micrófono apagado. Buenos días. Buenos días. Preguntas, quisiera un par de comentarios de la presentación, de lo que vi. Uno es que veo que la citación a la reunión la hacen con una información del incremento sobre la capitalización bursátil. Yo pienso que eso no es atribuible a la administración. Los resultados no reflejan el incremento de la acción, por el contrario. Inclusive, pues como todos bien saben, esta es una acción de baja liquidez. Así es que tiene que negociarse por subastas. Que un inversionista haya decidido pagar un poco más y haya subido un poco el precio de la acción, no creo que sea un tema exactamente de la administración y mucho menos de los resultados que estamos viendo. El segundo punto es que de manera recurrente yo he estado en las presentaciones trimestrales y siempre veo o siento promesas de cambio en la ponderación de la balanza de los ingresos. Siempre seguimos siendo una organización muy apoyada, muy soportada en los ingresos por facturas, el registro de facturas. Estamos del orden del 63%. Esta organización no viviría si no tuviera el registro de facturas. Sigo viendo las promesas, cambio, pero realmente veo incremento en los gastos para soportar esos nuevos ingresos, pero aún no veo una clara tendencia que esos ingresos nos van a dar para vivir el día de mañana. Esperaría que sí, pero voy a seguir viéndolo trimestralmente, pero eso es lo que veo hoy, en el segundo trimestre del 2024. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Respecto de este último punto, yo creo que hay que poner en perspectiva el tema de las nuevas ingresos y por eso justo en mi parte, en mi presentación,
pues mencioné, hicimos mucho énfasis en los 3 nuevos productos. Efectivamente, y entiendo el comentario de que parecen promesas, pero volver realidades las promesas es de nuestro propósito. Nosotros en este momento tenemos desde el año pasado este nuevo producto de cesión de derechos económicos que realmente le vemos un potencial gigantesco. Es un producto raro, es un producto difícil de vender en el sentido de que pues no necesariamente la gente entiende, digamos, la dimensión de lo que puede ser venir a la bolsa mercantil a registrar un contrato para garantizar, digamos, o para hacer más segura justamente la financiación de ese contrato. Pero también los volúmenes que hemos visto de un tema que hace un año era muy cercano a cero, pues ya se ven volúmenes por encima de los 40.000 millones de pesos, en donde lo que uno puede seguir viendo es que vamos a seguir adelante. Ahora, en el tema de facturas, que es también una promesa o una apuesta importante, justamente, ¿qué ha pasado con respecto a eso? Nosotros tuvimos creo que fue hace un año, un poco menos de un año, la autorización de la superintendencia para operar este producto. Esto realmente lo que está ofreciendo la bolsa al mercado de factoring de Colombia es bien diferente, bien diferenciador. Por lo tanto, le vemos que podemos tener un potencial gigantesco para hacerlo crecer y para que ese mercado tiene un incentivo para venir a la bolsa. ¿Qué pasó? Nosotros cuando lo diseñamos en su momento, lo diseñamos como un mercado, yo lo llamo como un mercado al detalle, en el que las personas que tenían las facturas pues venían a la bolsa a venderla y pues bueno, digamos, era una operación adicional. Sin embargo, hemos descubierto, y por eso de alguna manera ha estado frenado el ingreso a este mercado, es que nosotros tenemos que tener unas plataformas y unas maneras de operar esto para poder recibir grandes volúmenes de facturas. Esto ya este mes cerramos ese proyecto. La idea es este mes agosto. La idea es que a partir de septiembre empecemos a ver operaciones ahí y que en el corto plazo y en un mediano plazo pues se consoliden los ingresos de esto. En el tema de energía, que es la otra gran apuesta, en este tenemos unas dificultades un poco más complicadas porque para operar en el mercado no regulado, que es el mercado grande de este país, tenemos avances porque a pesar de que el gobierno se propuso hacer un mercado de energía como el que nosotros estamos ofreciendo en este momento, desde el año 2018, un gobierno, digamos, ya hace 2 gobiernos para ser más precisos, los avances son muy, muy lentos o casi que inexistentes. Entonces, el gran hito, el hecho de que en este último mes hubiera salido esa resolución, realmente es un gran paso. Que nosotros tengamos y que nos hayamos movido en el mercado del mercado no regulado, que es un mercado más pequeño y más difícil de promover, porque pues ya existen esas negociaciones. El tema es que ahí seguimos. Entiendo, digamos, un poco el cuestionamiento alrededor de dónde están los ingresos, pero también yo creo que tenemos cosas concretas, claras y palpables en donde van a venir esos ingresos. Entonces, pues efectivamente tenemos elementos para creer que sí vamos por el buen camino y que vamos a lograr esa diversificación o reducir esa dependencia en el registro de facturas, porque efectivamente el registro de facturas pues, es nuestro principal ingreso. Pero también quiero resaltar lo siguiente, y lo mencionó Juan Camilo ahorita. Este año que ha sido la dinámica del registro de facturas ha tenido, digamos, como un comportamiento que es diferente, digamos, o una caída, para ser completamente concretos,
incluso para el año completo, nosotros estamos viendo que la dinámica, a pesar de que ya vemos que se está reduciendo esa caída, para el año completo no vemos un dinamismo muy grande. Pero sí hay un tema que yo sí quiero resaltar, y es que el mercado de compras públicas ha entrado a compensar esa caída. Y eso no pasa porque sí, eso pasa porque tenemos un esfuerzo continuo de estar manteniendo el ingreso. El mercado de compras públicas hace un par de años era del tamaño de 1 billón de pesos y este año vamos a estar por alrededor de los 2 billones de pesos. Entonces, realmente la bolsa no se queda quieta, la bolsa se mueve, la bolsa tiene un futuro, y lo conecto un poco con el tema que pues, tal vez sonamos demasiado pretenciosos cuando hablamos de la bursatilidad de la bolsa, pero digamos desde hace unos días pues se vienen viendo operaciones. Esta semana ha habido 2 o 3 operaciones, empieza a marcar y pues simplemente nos sentimos orgullosos. Yo no puedo decir, sino que ahí empieza a surgir operaciones que pues la gente, hay compradores que están comprando. Yo no sé si ese es pues ese es el precio al que se está comprando y se sigue comprando en estos días en la bolsa. Esta semana también pasa eso. Entonces, pues entiendo un poco que suena muy pretencioso decir que es gracias a nuestros esfuerzos, pero yo también creo que es gracias a que la bolsa tiene un futuro, y es un futuro claro, y es un futuro que tiene el camino marcado, y en donde dentro de ese camino marcado se ven acciones concretas. Gracias, doctor. Yo quisiera, perdón, agregar un tema adicional para complementar a María Inés y darle, digamos, a Andrés, digamos, un color adicional, y es recordar que nuestra estrategia está marcada hasta el 26, estamos justo en la mitad de la ejecución de nuestro plan estratégico al 26, y nuestro punto de llegada en el 26 efectivamente es tener en nuestro portafolio de ingresos un 30% de fuentes nuevas que no existían cuando arrancamos este plan estratégico. Y esa es la ruta que nos hemos trazado y es la dirección en la que estamos caminando. Entonces, claro, construir estos esfuerzos, pues llevamos 2 años largos ejecutando este plan y ya estamos comenzando a materializar las acciones que nos pusimos como meta para el año 2026. Entonces, es cierto, hoy seguimos teniendo esa concentración. El MSP ha venido ganando fuerza, lo cual es un elemento importante también, digamos, dentro de nuestro portafolio actual. El MSP se está consolidando y esperamos que se siga consolidando. Y pues la llegada de nuevos productos claramente va a comenzar a rebalancear esa canasta de ingresos. Gracias, Juan Camilo. Creo que Andrés tiene una pregunta adicional. Sí, un par de comentarios. Primero es que muchas gracias, doctora María Inés, doctor Camilo. Yo, en el tema, pues uno no esperaría que el registro de facturas se disminuya. No esperaría es que otros ingresos cambien un poco la balanza, ¿sí? Y quede porcentualmente inferior a lo que tenemos hoy en día versus los ingresos totales. Lo que es las transacciones de facturas electrónicas, considero que es estratégicamente el camino adecuado. O sea, yo lo que creo es que sí es por allí. Básicamente, todo el volumen de facturas electrónicas que pueden transar hoy en día son muchísimo más grande que lo que puede transar hoy día en la Bolsa de Valores de Colombia. Muchísimo más grande, o sea, infinitamente más grande. El 5% puede transarse en la Bolsa de Valores de Colombia versus lo que puede transarse por fuera. Lo importante es acompañar ese proceso, porque eso generaría unos ingresos importantes para la bolsa y le generaría unas fuentes de ingresos de trabajo adicionales a los comisionistas que ya están trabajando en el registro de facturas, porque entrarían a trabajar con facturas nuevas de electrónicas, con inversionistas, o sea, cambiaría completamente el panorama tanto para la bolsa como para los comisionistas. Entonces, lo importante ahí para comentar es, fuera de la estrategia, es que exista el soporte, el software para hacerlo, porque obviamente sabemos que el software no va a ser perfecto, pero
arrancar en ese camino. El software no es un fin, sino un camino. Pero además el acompañamiento de la bolsa, porque ese camino sí puede generar unos ingresos realmente importantes para la bolsa. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Estamos de acuerdo. Ese es el tema. Muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas, comentarios, dudas adicionales? Creo que no. Entonces, Cardona, sí. Ay, ¿sí? Andrés Cardona, adelante. Ahí me están escuchando. Sí, señor. Sí, señor. Sí, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Andrés Cardona, editor de Valor Analytic. Quisiera preguntarles dos cositas como muy puntuales. Primero, ¿cómo están viendo que puede impactar el resto del año el precio de los commodities, que ha sido pues como un periodo muy volátil en general? Y luego, ¿cómo o cuáles son las acciones que se están pensando para atraer inversores, digamos, como un poquito más de personas naturales, que puedan conocer un poco más del mercado? Que siento yo que todavía falta como algunas acciones en cuanto a eso. Gracias, Andrés. Con respecto al primer tema, nosotros, pues, el tema de registro de facturas está muy atado justamente a lo que tiene que ver con la volatilidad de los precios de alimentos. Lo que estamos viendo, que es, digamos, el factor principal en términos de la dinámica del registro de facturas de este año, en donde uno ve que venían en una tendencia decreciente y ahora pues uno está viendo como una estabilización alrededor de justamente lo que tiene que ver con los precios del sector agropecuario. Eso por el lado, digamos, de esto. Eso también tiene un efecto en mercado de compras públicas, porque la dinámica de muchos de los temas de compras públicas pues están justamente atados a ese tema de la volatilidad de precios de ese mismo sector. Entonces, pero digamos, hasta ahí, digamos, como el efecto de la volatilidad de precios de commodities, yo lo relacionaría más como con precios del sector agropecuario. Ahora, con respecto a inversionistas, yo creo que justamente este tema de facturas debería atraer mayores inversionistas a la bolsa en términos de poder tener un mercado seguro para inversiones que no son de largo plazo, porque pues si uno lo mira como la compra de una factura que se vence en los siguientes 40, 50, 60 días o hasta 90 días, son inversiones que de todas formas tienen la seguridad de pasar, y por eso hago mucho énfasis pasar por la bolsa y hago mucho énfasis de la categoría de operación bursátil. Entonces, creemos que ese es un producto interesante para la gente, las personas naturales que tengan, digamos, sus ahorros. Más allá, digamos, de otro tipo de inversionistas profesionales que también esperamos que esto sea atractivo. Y pues esa ha sido como nuestra apuesta en términos de inversionistas y pues bueno, ahí estamos. Perfecto, muchas gracias, María Inés. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, Creo que ahora sí no tengamos preguntas adicionales. Con eso damos por terminada la sesión del día de hoy. Les recordamos que la grabación de esta y la presentación estarán colgadas en nuestra página web en la sección de relación con inversionistas. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy y los esperamos para la presentación de los resultados de nuestro tercer trimestre. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día. gracias. Hasta luego.